Pues en estas últimas horas nos llamaba la atención la siguiente noticia. La Comisión Europea asegura que el gobierno de España no quiso ni evaluar el gasoducto clave con Francia. Nos estamos refiriendo al MidCat, que es pues un proyecto de gasoducto que comunicaría nuestro país con Francia a través de Cataluña y que permitiría doblar la capacidad de transporte de gas actual entre los dos países. Bueno, pues según conocimos ayer por boca de la comisaria europea de Energía, el MidCat no se ha iniciado, no solamente por las reticencias de Francia, tal y como pues pensábamos hasta el momento, sino también por culpa del gobierno de Pedro Sánchez. Lo que sabíamos hasta el momento, por ponerles a ustedes en contexto, las obras comenzaron en el año 2010, pero es verdad que la infraestructura se encalló y fue enterrada definitivamente en el año 2019 por un escaso interés también por parte de París. Las cosas se han precipitado en estos últimos meses y parece que no es la versión que sostiene la comisaria de Energía, que en estas últimas horas, y vamos a ver qué es lo que ha dicho, pero que quien mejor nos lo va a explicar es a quién se ha dirigido la comisaria a través de una respuesta parlamentaria a la pregunta formulada por el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le voy a pedir que nos explique qué es lo que le ha dicho exactamente la comisaria de Energía, porque le leíamos a usted además en las redes sociales en estas últimas horas cómo lamentaba que el gobierno de Pedro Sánchez ha impedido algo tan grave como convertir España en la puerta de entrada de gas a Europa, estando como estamos además, que ahora lo hablaremos también, con Argelia. Efectivamente, pues el mismo día de la guerra, el día 24, cuando se inicia, a las 9 menos cuarto, me acuerdo perfectamente, hago una interpelación a la Comisión Europea solicitándole que haga que la propia Comisión sea quien proponga y que active la conexión gasística entre España y la Unión Europea, porque España tiene la mayor oportunidad estratégica de la historia en materia de, en primer lugar, en posicionarse geoestratégicamente y ser considerada como la verdadera potencia que debe ser. Eso lo hago, pregunto, el día 24 de febrero. Paralelamente, al mismo tiempo, después de varios desmentidos que hemos tenido de la Comisión a preguntas en las cuales siempre el Gobierno de España le echaba la culpa a Europa, el 8 de marzo le mando una carta a la ministra de Transición, a Teresa Rivera, diciéndole o instándole a que ponga en marcha esta interconexión. La ministra contesta 6 días después, muy rápido, la verdad, pero contesta con mucha palabrería y diciendo que en definitiva esto es un proyecto de Europa, es decir, a España no le interesa. Lo bueno viene cuando posteriormente, el 1 de abril, es decir, un poco más de un mes desde que yo le pregunto a la Comisión, muy taxativamente, por escrito y sin ningún tipo de duda, y leo literalmente, la Comisión dice que tanto Francia como España se opusieron a la inclusión de nuevos proyectos de gas en las listas de proyectos de interés común de la Unión Europea. Es decir, es el propio gobierno de España el que se opone al establecimiento de esa interconexión entre España y Europa, que supondría, además porque España es el único país que tiene 6 plantas gasísticas de regasificación. Uh-huh. ¿Esto qué supone para España? Supone que ya no tendríamos que depender directamente de la conexión con el gas ruso. Gracias a esas plantas que pueden almacenar y distribuir, y hay 6 en España, no hay ningún otro país de Europa que tenga tantas como nosotros, nos permitiría, uno, el enviar hacia el norte de Europa el gas que nos llega, o que nos llegaba, y está entre comillas, luego podemos comentar, desde Argelia, sí, en función de lo que haya hecho Pedro Sánchez, pero en cualquier caso sería la puerta de entrada de todo el gas natural licuado que nos viene de Estados Unidos y de todo el gas natural licuado que potencialmente nos puede venir de los países del Medio Oeste. Es decir, gracias a Pedro Sánchez, a su oposición, tal como nos lo dice por escrito la propia Comisión Europea, es decir, no hay ninguna duda, se opone al proyecto y España deja de ser quien podría convertirse, en este caso España, en la puerta de entrada del gas a Europa, convertirse en la potencia geoestratégica que podríamos ser como país y sobre todo
reivindicar nuestro posicionamiento político en estos momentos tan difíciles para Europa. Vamos con Argelia, porque Argelia ayer mismo advertía de que cortaría el suministro si detecta que el gas que envía a nuestro país pues después es reenviado a Marruecos a través del gasoducto Magreb-Europa, pero en sentido inverso. Ahí está la amenaza. ¿Está todo perdido? ¿Cómo está esta situación? Efectivamente, y acabo con un segundo la explicación. Sí. Y por eso, por todo lo que explicaba antes, ayer es cuando propongo, llevamos un mes trabajando en que ayer se debata en pleno y mañana se vote una resolución donde lo que hacemos es pedirle a Europa que haga lo que España debería haber hecho, o el gobierno de España debería haber hecho por iniciativa propia. Es decir, vamos a pedirle a Europa que haga los deberes de España. Y en ese sentido, contestando definitivamente a la pregunta, es decir, el problema es que a Pedro Sánchez el trilerismo se le ha acabado. Es decir, puede hacer trilerismo en un momento dado. Y claro, obviamente, cuando tú engañas a tu vecino, cuando tú incumples un mandato de la Organización de Naciones Unidas, donde tú eres el administrador de la zona del Sáhara, que teóricamente debes administrar, y lo que haces es ofender al país que te suministra gas, que curiosamente es Argelia y casualmente está en guerra con Marruecos. Argelia está negociando durante estas últimas semanas el mantener el precio de suministro a sus clientes, a todos excepto España. Es decir, en el mejor de los casos nos van a subir el precio del gas a diferencia del resto de los países. Pero lo que ocurre es que Argelia ha descubierto el trilerismo de Sánchez, que es que Sánchez le está facilitando la llegada del gas, pero que no le suministra Argelia, porque están en guerra, sino que somos nosotros, a través de nuestros conductos, los que el gas de Argelia le hacemos llegar a Marruecos. En definitiva, han pillado otra vez en el trilerismo más embustero a Pedro Sánchez, y eso puede suponer que una parte del suministro importante que utilizamos en España, que procede de Argelia, directamente Argelia diga, mira, a mí ya no me engañéis más y corto el suministro, porque así me aseguro que ese gas que sale de mi territorio no va a parar a mi enemigo, que en este caso se llama Marruecos. Usted lo sabe mejor porque está allí. Hoy explicaba la ministra Rivera que achacaba el retraso al tope al gas a la negociación con Portugal. Decía, bueno, es que todavía no sabemos nada por este asunto, pero es que en estas últimas horas la Comisión Europea lo que ha dicho es que no tenía ni siquiera un borrador de las intenciones ayer mismo del gobierno para poner el tope del precio. Yo no sé cómo están las cosas allí. Bueno, es otra vez más, es decir, una más de las mentiras. El gobierno de Sánchez, cuando tiene que apuntarse un tanto, se lo apunta él independientemente de dónde proceda. Y cuando asume un fracaso, no lo asume como propio, sino que le da la culpa al primero que pasa. Normalmente el primero que pasa está lejos, está en Europa, pero para eso estamos nosotros, para identificar todas las mentiras, que podemos acordarnos del por qué las mascarillas no se podía bajar el IVA, porque teóricamente era una obligación de Europa. Falso, y destapamos la mentira. Cuando los peajes en la sombra, que el famoso ministro Ábalos dijo que era una obligación de Europa y una propuesta de España, es decir, que podemos hacer una detrás de otra. ¿Qué ocurre? Que la ministra Rivera, en primer lugar, es prisionera de sus palabras. No podemos olvidar que ella fue la que dijo aquellas famosas frases de el diésel se va a acabar y el gas se va a acabar. Y ahora, claro, es una cuestión puramente ideológica, no es de gestión. Es que eso va con su propia línea ideológica y de pensamiento. Y claro, ahora al que le toca echar la culpa es a Portugal. Curiosa y casualmente un gobierno socialista al que le ha echado la culpa, pues porque no estaba presente, si no se lo hubiera echado a cualquier otro. En definitiva, es que no solamente no saben gobernar, sino que voluntariamente se niegan a hacer aquellas inversiones que son absolutamente necesarias para España, para el corto, para el medio y largo plazo. Y en este caso la hemos vuelto a pillar, en este caso a otra ministra, en este caso a la ministra de Transición Energética, y le hemos pillado con las verdades que por escrito nos dice la Comisión. Le tengo que preguntar, señor Bauzá, por otro asunto de actualidad. Hoy mismo hemos escuchado a la presidenta, la vamos a escuchar ahora enseguida, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues proponiendo a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso, ya que usted mencionaba antes también las conexiones con Rusia. Vamos a escuchar lo que ha dicho y ahora le pregunto. Seamos claros, no será fácil. Algunos Estados miembros son fuertemente dependientes, pero debemos simplemente trabajar en ello. Proponemos desde ahora una prohibición del petróleo ruso en Europa. ¿De qué forma afecta esto a nuestro país?
Vamos a ver, esa fue la intervención efectivamente de la presidenta de la Comisión esta misma mañana. Yo en mi intervención de ayer hacía una referencia precisamente a eso. Vamos a ver, si todos hemos decidido por unanimidad de los 27 países miembros, y en este caso en el Parlamento Europeo, hemos votado una resolución donde nos comprometemos a cortar el grifo al gas ruso, eliminar esa dependencia. Eso supone obviamente pues que hay que tomar esa situación, que va a ser una situación difícil. Las palabras, quiero recordar muy brevemente las palabras del señor Borrell, muy desacertadas, donde decía que bueno, eso lo que implicaba que teníamos que acostumbrarnos a vivir con unos grados menos de temperatura a la calefacción. Oías a mis colegas finlandeses, suecos y daneses que decían, bueno, se nota que no vivo aquí, porque vivir a 30 bajo cero o menos 28, pues no, nada aconsejable, ¿no? Pero esto viene en relación a lo que explico ahora y que fue parte de mi intervención ayer. De acuerdo, podemos asumir y debemos asumir que hay que imponer sanciones y que eso significan perjuicios, pero también no podemos digamos, gratuitamente a abocar a los ciudadanos europeos a esas situaciones o a esas consecuencias si no hemos agotado todas las posibilidades. Y no las hemos agotado. ¿Por qué digo que no las hemos agotado? Porque la solución se llama España, se llama MidCat. Tenemos la oportunidad de desarrollar un sistema de interconexión que permitiría que a través de la península ibérica, a través de España, podríamos redistribuir ese gas natural licuado que puede venir en buques de Estados Unidos, del Medio Oeste, o incluso, repito, si las relaciones fueran buenas, y todo lo contrario con Argelia, directamente desde la conexión con Argelia. Esa sería la última de las opciones. Por lo tanto, no podemos someter a nuestros ciudadanos europeos a esta decisión sin haberlas agotado todas. Y por eso tenemos que recurrir, curiosamente, lamentablemente, tenemos que recurrir a las puertas de la Comisión Europea, llamar a la puerta de la Comisión y decirle, por favor, Comisión Europea, actúe, haga usted lo que el gobierno de España no haga. Imaginémonos si la situación geoestratégica e de infraestructuras que tiene España, donde está ubicada, y 6 plantas gasísticas, si esa situación estuviera o fuera, en lugar de llamarse España, se llamara Francia, se llamara Italia, se llamara Reino Unido, se llamara Alemania, estarían no pidiendo, sino exigiendo en el minuto 1 a la Comisión Europea que hiciera esa inversión, que hiciera esa infraestructura. Y España no solamente no lo hace en dejación de funciones, sino que actúa impidiendo el desarrollo de esa infraestructura que va en contra del bienestar y va en contra de lo mejor para los ciudadanos europeos, del beneficio de los ciudadanos europeos y en este caso españoles. Por tanto, las palabras de la presidenta Ursula von der Leyen son correctas si queremos asumir lo que supone el corte de gas, pero no aboquemos a los ciudadanos europeos a que no tengamos más opciones. Y esa opción, repito, hoy en día factible, interna, 100% viable, se llama MidCat y depende mayoritariamente del posicionamiento y del impulso que tenga el gobierno de España para desarrollarla, que en este caso es por voluntad política absolutamente cero. Bueno, pues ahí está su trabajo, como siempre, impecable en las instituciones europeas. Desde luego, el panorama, por lo que nos relata el señor Bauzá, es bastante desolador. Bueno, estaremos muy pendientes a lo que pueda suceder en próximas fechas. José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa. Un saludo, buenas tardes. Un saludo, muchas gracias, como siempre. Buenas noches.